él anda buscando para interrumpir la investigación. Entonces a mí no me cuadraba eso. Yo ya di toda mi declaración al fiscal y ellos ya la tienen. Además tienen el pendrive. Esto no es un montaje. No, esto no es un montaje de nadie. Como estaban diciendo que era un montaje, que yo podía estar coludido con el fiscal o algo así, no es así. Si una persona al interior de un centro penitenciario me indica que tiene antecedentes que aportar a la investigación, me parece que debo contactarlo con el Ministerio Público para que se determine si es viable esa declaración o no incorporarla a la carpeta investigativa. Si eso es un montaje, entonces todos estamos participando de ese montaje. No es montaje. Yo no tengo contacto con el fiscal ni con ninguno de los abogados. Una serie de repercusiones acarreó el testimonio del ex compañero de celda de Jaime Anguita al interior del módulo 91 en el penal de Alto Bonito de Puerto Montt. Los alcances de sus dichos y antecedentes exclusivos de esta causa en el siguiente informe de la mañana. Este hombre es Héctor Cárdenas. Lo conocen como el Chico Altamirano. Si bien damos su nombre, él nos pide que no mostremos su rostro. Es quien por más de 6 meses compartió el mismo módulo con el presunto autor intelectual de la muerte de la contadora Viviana Heyer, su esposo, Jaime Anguita. ¿Tú crees que él es el responsable en este caso? Se lo dije al fiscal, él a mí en ningún momento me dijo la mandé a matar. ¿Y cómo sacas esas conclusiones? Por lo que me dijo, por las cosas que me dijo, por el día en que le pasó la plata, que estaba consciente de que había hecho eso. Consciente en el sentido de que había pagado esa plata. ¿Cómo llega ese pendrive a ti? Bueno, él me pidió, me dijo, oye Alejandro, me dijo, tengo un pendrive. ¿Lo podremos ver en tu televisión? Sí, pero dije yo, veámoslo. Y ahí fue una noche que no pude dormir cuando vi sobre todo las fotos de la señora Viviana. Al interior de la cárcel están prohibidos los pendrive. Los pendrive y los CD. ¿Y cómo fue que llega ese pendrive a sus manos? Por el abogado. ¿Él se lo entregó? Sí, el mismo abogado en la mañana dijo que él se lo había entregado. Y eso adentro es un ilícito. Tener un pendrive más encima con información de su caso. Información clave, copias del expediente, fotografías del sitio del suceso e incluso de la autopsia. Informes contables y hasta las reconstituciones de escena son parte de los antecedentes que contenía dicho pendrive. El mismo que el Chico Altamirano asegura haber ocultado a petición de Anguita y que posteriormente, a sabiendas que están prohibidos en una cárcel, lo entregó al fiscal Naín Lamas. ¿En qué momento y por qué tenías tú ese pendrive en tu poder? Ese pendrive me lo pasó para que lo guardara. Porque él sabía que adentro, si lo pillaban con el pendrive, el día que fueron, ¿no es cierto?, a llenar la pieza de él, ese día quedó en mi poder. ¿Te dijo que lo eliminaras? Sí, me pidió que lo rompiera para que nadie tenga la información, nadie tenga y nadie sepa del pendrive. Ahí habían pruebas importantes. Sí, pues sí lo veíamos los dos. Y él andaba buscando algo clave que era en los papeles que están de su carpeta. ¿Qué era lo que buscaba? No lo sé. ¿Estudiaba día a día el expediente? Día a día. Y todo lo va escribiendo en sus apuntes. El Chico Altamirano nos revela que Anguita pasa sus días buscando la forma de hacer calzar la información del expediente con su tesis del suicidio. Hay a lo menos 3 teorías del caso en esta causa. Una, cierto, que se manifiesta por parte de la representación del señor Anguita en que esto habría sido un suicidio. Otra teoría del caso de parte de la hija del señor Anguita, en que esto se trataría de un robo con homicidio. Y la teoría del Ministerio Público, conteste por supuesto con la que ha indicado la defensa, del parricidio, mediante el premio o promesa remuneratoria. Pero la que hoy cuenta con más adeptos es la que tanto el Ministerio Público, el querellante Sergio Coronado y hasta el defensor de José Pérez Mancilla intentan demostrar, aquella que habla de un parricidio por encargo. El abogado de Jaime Anguita, Jorge Ponce,
desestima esta versión y afirma que existe una confabulación entre las diversas partes para dar validez a la confesión de José Pérez, quien afirma haber sido contratado por el viudo para asesinar a su mujer. Un presunto montaje, afirma el profesional, al que se suma ahora el testimonio de Héctor Cárdenas Altamirano, el supuesto confidente de Anguita al interior de la cárcel. No es montaje. Yo no tengo contacto con el fiscal ni con ninguno de los abogados. ¿Y qué sientes cuando escuchas eso? Que califican todo esto como un montaje. Es que ahí viene de nuevo el señor Anguita como corrigiendo otra vez las cosas. No lo sé, yo de verdad que el hombre parece que es lo único que quiere es salir. Si supuestamente el 10 él salía con su libertad, fue lo que me comentó a mí. Me dijo, no, yo me voy para la calle, porque se le llama ancho en la cárcel, se le llama me voy a la calle. Y a mí, yo como salía el 29, el día 2 me presenté y entregué el pendrive con la información que tenía, más mi declaración. Héctor ingresó al penal Alto Bonito de Puerto Montt debido a una condena de 200 días por lesiones en contexto de violencia intrafamiliar. Estuvo primero en el módulo 89, donde está recluido el supuesto sicario José Pérez Mancilla, pero tras ser apuñalado lo trasladaron al 91, donde se encuentra Jaime Anguita. Lo conocía de vista hace años, desde cuando era un adolescente, y el ingeniero llevaba a reparar sus vehículos al taller mecánico de su padre. Así todo, a pesar del incipiente conocimiento, reconoce que Anguita lo recibió de manera muy cálida. Se hicieron muy amigos, pero tras escucharlo y conocer los detalles que él mantiene del proceso, decidió contarlo todo. Primero, contactó al abogado de Pérez Mancilla, Carlos Jiménez. Si el hecho de que un defensor como yo esté en una visita carcelaria y reciba la información de un interno que necesita entregar información a la carpeta investigativa, constituye un montaje, entonces sí es un montaje. ¿Qué te llevó a alzar la voz y decir todo lo que viviste con Jaime Anguita al interior de la cárcel? Más que nada para que se supiera la verdad y las controversias que hacen todos los días el señor Anguita, o sea, cada vez arreglando más sus cosas. Sin quererlo, se habría transformado en una especie de confidente. Él es una persona bastante reservada. ¿Qué crees que lo llevó a confiar en ti y mostrarte, entre otras cosas, el expediente que tenía oculto? Conmigo yo lo vi llorar adentro, sobre todo cuando veía cosas de su señora, se ponía a llorar y algunas cosas que contaba él. ¿Cómo qué cosa? No sé, o sea, siempre él conversaba cosas, pero después como que se arrepentía y me dejaba ir. Yo le seguía preguntando y ya después volvía, como una media hora lo dejaba y después volvía. Él es muy calculador. Él trata de ver todo para ver si es que puede arreglarlo, el panorama o no. ¿Por qué dices eso? Porque sí, porque a mí me contó del día que le había pasado la plata, un día miércoles al señor Pérez Mancilla. No se acordaba de la fecha, pero sí se acordaba del día. Quedó atónito cuando escuchó de su boca que había movido el cadáver de su mujer, a quien le retiró unas pulseras de sus muñecas. Un dato no menor, pues podría explicar el origen de estas marcas que están presentes en el cuerpo y que según la autopsia son posteriores a la muerte de la contadora. Manos sin lesiones. Presenta en ambas muñecas marcas que rodean en forma incompleta las muñecas y corresponde a áreas levemente deprimidas, apergaminada, color rosado amarillento, de aproximadamente 1 centímetro de ancho. Se realizan cortes en ellas descartando infiltración sanguínea vital y confirmando se trata de excoriaciones apergaminadas post-mortem. Lo removió y lo corrió entre 50 a 60 centímetros. Y él fue la persona que le sacó las pulseras. Esas pulseras tal vez podrían haber generado las marcas. Correcto, el cuerpo se hinchó. ¿Tú le crees? No le creo. ¿Por qué? Al confesarme que le pagó a José Pérez Mancilla, me deja más que claro que él fue. Se lo dije al fiscal, él a mí en ningún momento me dijo la mandé a matar. ¿Y cómo sacas esas conclusiones? Por lo que me dijo, por las cosas que me dijo, por el día en que le pasó la plata, que estaba consciente de que había hecho eso. Más después cuando vi el pendrive. ¿Cómo llega ese pendrive a ti? Bueno, él me pidió, me dijo, oye Alejandro, me dijo, tengo un pendrive.
¿Lo podremos ver en tu televisión? Sí, pues le dije yo, veámoslo. Y ahí fue una noche que no pude dormir cuando vi sobre todo las fotos de la señora Viviana. Entre los antecedentes están los peritajes realizados por la PDI. En la reconstitución de escena se recreó con una oficial de similar contextura de Viviana la posibilidad de que por sus propios medios llegara a la buhardilla, pensando en la primera hipótesis del suicidio. Está levantado el que está abajo. El izquierdo que está levantado. Pero ojo que estamos viendo que la rodilla izquierda es la que tiene que estar pegada aquí a la pared. Sí, pues la rodilla izquierda tiene que estar pegada a la pared. Y esa misma zapato izquierdo que tiene que llegar como hacia arriba. Y el otro metido debajo. Hazlo conscientemente, trata de hacerlo así. Mira. También que fuese arrastrada por el presunto sicario José Pérez Mancilla hasta el lugar en que fue encontrado su cadáver. Detalles de los peritajes mecánicos para determinar la temperatura y los niveles de oxígeno y dióxido de carbono al costado del tubo extractor que proviene de la cocina y que pasaba por el lugar. En este momento estamos realizando medición de monóxido y concentración de oxígeno, detectándose al momento niveles normales de gases. Y hasta los estudios desarrollados por los especialistas de la Policía de Investigaciones para entender la presencia de un trébol en uno de los zapatos de la contadora. Un color verde intenso y con las características típicas de recién haber sido cortadas recientemente. Y ahora respecto al trébol que encontraron en uno de los zapatos. No, decía él, no, el trébol nunca ha estado ahí. Esto es toda una, ¿cómo es? Decía él, esto es toda una alteración y cosas así. Según Héctor, Jaime Anguita pensaba que el pasado jueves 10 saldría en libertad. Ese día se realizaría la audiencia de revisión de medidas cautelares y su defensa pediría reemplazar la prisión preventiva por arresto domiciliario total. Pero no contaba con que su confidente, al interior de la cárcel, entregaría estos antecedentes al Ministerio Público. Cuando él te decía, yo el 10 me voy para afuera, ¿qué sentías? Entre mí pensaba, no vaya a salir. Y si él, como tú dices, que está viendo periódicamente televisión, estuviese viendo este reportaje, ¿qué le dirías? Que diga la verdad. Que diga la verdad para que sus hijas no sufran tanto. A todo lo anterior se suma un antecedente no menor, proporcionado sin quererlo por la madre de Anguita. Una pista, afirma el chico altamirano, que es necesario considerar. Me llamó la atención solamente en ver que habló con el capellán para que el hombre diera la confesión. Por algo tiene que haberlo dicho. Pero la interrogante que persiste en esta causa es determinar el móvil del crimen. Una pregunta que obviamente le hicimos a Héctor. Una de las dudas que siempre se ha tenido en este caso es cuál fue el móvil del crimen. Después de haber conversado tanto con Jaime Anguita. Infidelidades. ¿Qué te dijo él? No, que su señora le era harto infiel. Y él la había pillado. Yo creo que por eso tiene que haber sido. Además hay cartas que lo revelan que su mujer paraba en un hotel, no con una persona. Esta es precisamente la carta a la que alude Héctor, una misiva anónima que supuestamente la escribió a la PDI una mucama de un motel de Yanquihue, en la que detalla los encuentros que sostenía la mujer. Dicha carta es posible verla en el set fotográfico del sitio del suceso y también es parte de los antecedentes que estaban en el famoso pendrive que mantenía en su poder Jaime Anguita. Todos estos antecedentes ya están en manos del fiscal Naín Lamas. Héctor ya ha declarado en 2 ocasiones y está dispuesto incluso a hacerlo ante el estrado en un próximo juicio oral. ¿Se va a llegar a la verdad en el caso Jaime? Sí. ¿Estamos cerca? Yo creo que sí. Si es necesario, ¿te acercarás a la justicia y declararás? Sí, hay un juicio oral, yo voy a declarar. Son los reveladores testimonios de quien compartió módulo con Jaime Anguita en la cárcel de Alto Bonito de Puerto Montt. Héctor Cárdenas estuvo más de 6 meses junto al principal sospechoso, escuchándolo día a día, al punto, según él,
de lograr descifrar una verdad que espera algún día se logre probar. Importante nueva arista y por lo mismo vamos a ir por parte de don Carlos Alberto. Primero, ¿cómo se produce este encuentro con este señor Héctor, el Chico Altamirano? ¿Cómo llegas a él y qué pasó en esa conversación, más allá de lo que nosotros vimos? Mira, aquí yo quiero agradecer a todas las personas que de una u otra forma día a día se contactan con nosotros a través de nuestro chat de denuncias. Justamente el día jueves nosotros nos enteramos de que existía esta persona y que estaba entregando antecedentes. Le dio una entrevista al diario El Yanquihue. Inmediatamente apenas conocimos, hicimos los comentarios acá en el estudio y tomamos la van de Manoleta y nos fuimos inmediatamente al sur de Chile porque teníamos que ver la fórmula de poder tratar de llegar a él, saber de primera fuente qué era lo que estaba pasando. Y gracias a una de las comunicaciones a través de nuestro chat de denuncias, el propio Chico Altamirano dice: yo soy la persona que ustedes están buscando. Él nos escribió. Nos escribió. Nos ponemos en contacto, nos juntamos, ustedes vieron al lado de un camino rural en la zona interna de Frutillar. Él está libre. Él está libre. Él permaneció 200 días. Él fue condenado a 542 días de cárcel por unas lesiones en contexto de violencia intrafamiliar. En términos simples, para que lo entiendan en casa, le pegó una bofetada a una de sus hijas que, según él, le faltó el respeto. Posteriormente, luego de una serie de rebajas y de buenos comportamientos al interior de la cárcel, llega a 200 días de prisión. Él llega primero al módulo 89. Módulo 89, que es el que ocupa José Pérez Mancilla. Estuvo en ese lugar... El presunto sicario. El presunto sicario. Y lamentablemente sufre una agresión bastante violenta, lo apuñalan por la espalda. A consecuencia de eso, teniendo en cuenta su propio resguardo de su seguridad, Gendarmería de Chile lo decide trasladar al módulo 91, que es el módulo en que se encuentra don Jaime Anguita. Apenas lo ve, dice que hicieron contacto. Hacen un contacto visual y Anguita lo reconoce. ¿Por qué lo reconoce? Porque el padre del Chico Altamirano es mecánico y, según su propio testimonio, su padre le veía los vehículos a Jaime Anguita hace un par de años atrás. Estamos hablando hace aproximadamente unos 10 años. Ahí establecen relaciones y se comienzan a acompañar y a contar cada uno su historia, me imagino. Dice que apenas llega, apenas traspasa el umbral, lo reconoce, es recibido por un abrazo por el propio Jaime Anguita, que sabemos que es una persona bastante reservada. Se comienza a generar, tal cual dices tú, Rafa, esta relación bastante estrecha, comienzan a conversar e inevitablemente, sin que él lo quisiera, me dice, empieza día a día a conocer detalles inéditos del denominado caso Heger respecto a la muerte de Viviana. A mí me llama la atención, si bien este hombre ya está en libertad, estuvo ahí junto, compartiendo celda con Anguita, ¿por qué hablar? ¿Qué gana él? ¿Cuál es la intención? Porque si bien él decía, bueno, yo quiero que él solamente diga la verdad, yo me imagino que, o espero en realidad, que sea tan buena persona que él quiere en realidad que se haga justicia porque hay una familia que está sufriendo detrás. Exacto. Pero ¿qué esa pregunta y como por qué lo está haciendo? Se lo pregunté como 5 veces y de diversas formas. ¿Ya? Y siempre su respuesta fue: yo quiero que se sepa la verdad. Y Jaime Anguita tiene mucho que decir respecto a la verdad, porque si bien nunca le dijo yo mandé a matar a mi esposa, sí le reconoce textualmente: yo le pagué a José Pérez Mancilla. Da detalles, por ejemplo, de ese encuentro, que dice que fue cerca de la constructora Puerto Octay, donde trabajaba anteriormente Jaime Anguita, y que al interior del vehículo le entrega el dinero. Le entrega esos 2 millones y algo de pesos que le proporciona. Ahora yo le pregunto, ¿por qué le paga? Dice que no entra en detalles. Ahora, pero sí el pago. Carlos, es al menos curioso que Jaime Anguita, según lo que relata este hombre, fue muy cercano y como de alguna manera lo vio como un amigo. Por algo le dijo lo que le dijo. Pero pareciera ser que él no lo considera tanto, porque apenas pone su pie fuera, cuenta esto. De hecho, ya ha dado 2 declaraciones. ¿Es tan verosímil lo que te señala? ¿Tú consideras que efectivamente lo que él está diciendo es verdad? ¿Tienes antecedentes como para creerle a fardo cerrado, digamos? Yo encuentro bastante creíble su testimonio. Y en parte podríamos decir que esta relación de amistad, de confidencia intracarcelaria, como lo podríamos tipificar, claro, de cierto modo es una utilización del propio Jaime Anguita del Chico Altamirano. ¿Por qué? De hecho, porque dice que
una persona muy calculadora. Ahí en la entrevista, muy fría y calculadora. Claro. ¿Y por qué lo habría usado? Porque en poder de Jaime Anguita no solamente tenía el legajo de los papeles, de los expedientes, que son cerca de 5.000, que día a día lo está estudiando. Aparte de eso, él tenía este famoso pendrive, algo que está absolutamente prohibido al interior de la cárcel. Él mismo lo reconoce. Él mismo lo reconoce. Pero ¿qué pasa? El chico Altamirano había recibido de un ex militar que estuvo recluido al interior del penal de Alto Bonito un DVD y un televisor que tenía el famoso puerto. Nos preguntábamos para poder meter un pendrive. ¿Cómo había podido ingresar este televisor? Era un televisor que ya estaba al interior de la cárcel. Estaba al interior de la cárcel, se lo habían entregado al propio chico Altamirano y por así decirlo Jaime Anguita lo usa. Le dice, necesito eso. Ponen el pendrive y él comienza a revisar el expediente, porque él, como lo decíamos, está estudiando permanentemente todos y cada uno de los pasajes de esto. Carlos, quiero que me digas al regreso de esta breve pausa comercial lo más importante que hay en ese pendrive, que tengo entendido tú tienes una copia ya, ¿sí? Vamos a ¿Me lo dices a la vuelta de la pausa? Así es. Ya volvemos aquí con más informaciones en la mañana.